Buen día, Iglesia de Cristo, benditos son del Dios vivo y verdadero. La paz de Dios sea con ustedes. Hoy queremos ver qué es la soberbia y vemos que la soberbia viene a ser una valoración por encima de los demás de ti mismo. Y entonces a los demás consideras, porque tú te estás sintiendo superior a ellos, consideras y los ves y los tratas a los demás como inferiores. Viene a ser un sentimiento de superioridad. Y a veces este sentimiento de superioridad surge pues porque tienes buenas ideas, a lo mejor si eres mujer por la belleza, porque eres inteligente, porque tienes una posición, porque tienes un nivel socioeconómico, etcétera, ¿no? Puede ser muchas de las razones por las cuales, ¿verdad?, la persona se sienta sobrevalorada, ¿verdad? Se sobrevalora respecto a los demás y entonces esto hace que traten mal a los demás. Generalmente la persona soberbia es grosera, ¿sí? Claro que obviamente la persona con soberbia que es grosera se va a cuidar, va a aparentar comportamiento y actitud, ¿sí? Dependiendo en dónde esté. Una persona con soberbia es una persona que no le gusta pedir perdón porque no es humilde. Una persona soberbia no es humilde. Entonces, ella no va a aceptar, ¿verdad?, que se equivocó o que hizo algo como que para que tenga que pedir perdón, pues eso no. Ahora, así como hay cosas que la llevan a que se manifieste esta soberbia, detrás, ¿verdad?, de esta persona también hay inseguridades. Y esas inseguridades las va a cubrir, ¿verdad? Pues muchas veces con la misma grosería, muchas veces destacando, ¿verdad? A lo mejor en el caso de mujer, ¿verdad? Vistiéndose muy bien, muy llamativa, pintándose con determinadas características, ¿no? Y todo esto va a ser con la finalidad, ¿verdad?, de tapar, de cubrir, ¿verdad?, lo que su inseguridad, que no se vea. O muchas veces la va a tapar, ¿verdad?, precisamente con grosería, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante, ¿verdad?, porque la persona que es soberbia, ¿verdad?, quiere sobresalir, ¿sí? Entonces, pero aquí hay una de las cosas que la persona soberbia, pues nuevamente te digo que es grosera, ¿sí? Y pues obviamente que se siente por encima de los demás, ¿verdad? Y bueno, esas personas soberbias no van a pedir perdón, porque en ellas no hay humildad. Es contrario, ¿verdad? La humildad y la soberbia son cosas contrarias, ¿sí? Entonces, pues esto es realmente con la finalidad, mis hermanos, de que cada uno nos examinemos por el Espíritu Santo a la luz de la palabra, porque la soberbia viene a ser una característica de la naturaleza humana caída, ¿sí? Bueno, pues de hecho, ahí, a ver si vamos a leer Marcos 7. 7, 21, 22. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, ¿sí? Entonces, la insensatez, ¿sí? Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, aquí, ¿verdad?, estamos hablando de la soberbia de una persona que se siente por encima de otros. Es una persona, ¿verdad?, que le gusta sobresalir, pero por cuanto está en el corazón, lo hace con maldad. O sea,
Esto que nos está diciendo que está en el corazón es maldad, ¿sí? Entonces, una persona soberbia, con soberbia sí va a tratar de sobresalir, pero ese sobresalir es para que los demás vean que esa persona es mejor. Y entonces, para ella, los demás son inferiores, porque quiero decir, como persona, por encima de los demás, ¿sí? Entonces, eso es soberbia, ¿sí? Y entonces, nuevamente, ¿verdad? Esto está en el corazón, ¿sí? Entonces, mientras nuestro corazón no sea transformado, no sea cambiado, ¿verdad? Eso va a estar ahí y quizá, ¿verdad? Ahorita no lo muestres, ¿verdad? Pero porque el ser humano, o incluyendo los que estamos en Cristo, ¿verdad? Hay apariencia, ¿sí? ¿Y por qué vemos esto? Porque es muy importante que tú sepas qué es lo que hay en el corazón. Recibiste a Cristo, sí, gloria al Señor, pero la pregunta es, ¿le has permitido trabajar al Espíritu Santo en tu vida? La otra pregunta sería, ¿el Espíritu Santo ya quitó la soberbia de tu vida? ¿Ya puso en tu corazón humildad? ¿Ya quitó de tu corazón soberbia y puso humildad? ¿Sí? La palabra nos dice que, o sea, la persona soberbia se siente por encima de los demás y dice la palabra que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces, se siente más la persona con soberbia, más que los demás, que porque tiene más tiempo en Cristo, ¿verdad? Porque tiene más antigüedad en su trabajo, porque fue el primogénito. Sí me explicó, hay muchas cosas por las cuales, a lo mejor no te lo has preguntado así, pero hay muchas cosas por las cuales una persona puede sentirse, se puede manifestar esa soberbia cuando está en el corazón, que porque gana más, que porque en su trabajo tiene un mejor puesto, ¿verdad? Porque tiene el último coche del año, ¿verdad? Etcétera, etcétera, porque se relaciona con las autoridades, ¿verdad? De cierto nivel, ¿verdad? Entonces hay muchas razones por las cuales se puede manifestar esa soberbia, pero aquí la cuestión es de que, de acuerdo en donde esté, se va a manifestar para que en su entorno esa persona que manifiesta su soberbia haga sentir a los demás inferiores, ¿sí? Entonces, nuevamente te digo, dice la palabra que nadie tenga más alto concepto de sí. Entonces, una persona con soberbia tiene más alto concepto de sí. Dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, ¿sí? Entonces, el Señor no quiere que te sientas por encima de los demás y que los veas como inferiores, pero tampoco el Señor quiere que tú te sientas inferior. Entonces, la persona con soberbia, ¿verdad? Sí se siente por encima de los demás porque de alguna manera se sabe con cualidades, con atributos, ¿sí? Pero también tiene inseguridades, ¿sí? Y esas inseguridades las va a disfrazar, ¿sí? Para encubrir su soberbia. O esa soberbia la va a mostrar de otra manera, ¿sí? Pero siempre va a querer hacerse atractivo, atractiva, ¿sí? Llamarle por la forma de vestir, por la forma de hablar, por la forma de conducirse, por la forma de comportarse, ¿verdad? Siempre, siempre. Entonces, ¿Dios sabe en qué corazón hay soberbia? Pues sí, sí lo sabe, ¿sí? Entonces, quizá puedas engañar a la autoridad, a tu papá, puedas engañar a tu entorno, ¿verdad? Pero a Dios no le engañamos. ¿Había soberbia en el corazón de Lucero? Claro que sí, sí había soberbia. Uh-huh. Pero a Dios no lo engañó. Dios sí sabía lo que había en su corazón. Y nos está diciendo aquí la palabra, ¿verdad? Que en el corazón hay soberbia. Entonces, aquí una de las cosas es que tú reconozcas si en tu corazón hay soberbia y si tú quieres que esa soberbia esté y permanezca en tu corazón o quieres que el Espíritu Santo la quite. Nadie la puede quitar, nadie más que el Espíritu Santo. Y entonces es, punto número 1, reconocer si tengo soberbia. No ante mí, no ante la autoridad, a lo mejor no ante los hombres, ¿no? O a lo mejor cuando te ministres, pues dile al ministro, pues sí tengo soberbia. Pero quien va a quitar esa soberbia es el Espíritu Santo. Pero tú tienes que reconocer
que sí hay soberbia en tu vida, ¿sí? Para que dejes y le permitas al Espíritu Santo trabajar, ¿sí? Entonces, la soberbia es lo contrario de humildad. Cuando hay soberbia no hay humildad, ¿sí? Entonces, una persona que no tiene humildad es una persona que no ama y es una persona, por lo tanto, que no perdona. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque esta es una de las características de la naturaleza humana caída. Cuando estamos en Cristo, bueno, ya no tenemos esa naturaleza caída, ¿sí? Porque ya está Cristo, dice que nos hace participantes de su naturaleza divina. Pero si tú no le dejas trabajar al Espíritu Santo, aunque tengas a Cristo y no sabes, y si sabiendo no reconoces que en tu corazón hay soberbia, pues hay soberbia, aunque estés en Cristo, ¿sí? Y te comportas pues como con soberbia. Uh-huh. Entonces, es en ese sentido, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas el creyente, ¿verdad?, lo ha hecho con soberbia. Muchas de las cosas las has mostrado con comportamiento, con actitudes, ¿verdad? En tu mismo hablar, en tu mismo hacer. Entonces, es muy importante que aquí haya un arrepentimiento. Mientras no haya arrepentimiento, el Espíritu Santo no puede trabajar. Tiene que haber un arrepentimiento y tenemos que pedirle al Señor porque cosas hemos hecho con soberbia. Además, a lo mejor has hecho cosas en soberbia creyendo que eres tú y no eres tú. Es el Espíritu Santo el que obra en ti. ¿Sí me explicó, hermano, hermana? Entonces, aquí, ¿verdad? Es importante, ¿verdad?, que haya arrepentimiento creyendo en Cristo. Tiene que ser un arrepentimiento creyendo en Cristo, ¿verdad? Y Cristo nos envió el Espíritu Santo para desarraigar esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída, ¿verdad? Y nos está haciendo participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Fíjate bien lo que nos dice aquí, soberbia. Nos dice del Hebreo 1347 Gaón, dice altivez, arrogancia, gloria, grandeza, majestad, poder. Imagínate una persona que tiene poder, porque tiene un trabajo, se sienta detrás de un escritorio, está detrás de una ventanilla. Es una persona con soberbia. Pero además es una persona que tiene soberbia, que tiene orfandad y que tiene amargura. Qué tremendo, ¿no? Está tremendo. Entonces, todo eso, hermano, es lo que está en nuestro corazón. Y entonces por eso vemos tantos conflictos y tanto desorden, ¿verdad? Porque son muchas cosas que están fuera del diseño de Dios en nuestro corazón. Y nosotros los creyentes deberíamos de hacer la diferencia. Pero si tú desconoces, pues no vas a hacer la diferencia. Y si ahora conociéndolo no lo aceptas y no te ministra y permanece ahí, pues tampoco eres la diferencia, ¿sí? Entonces, tenemos los creyentes que hacer la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia en el sentido de que podamos nosotros decir que el Espíritu Santo, ¿verdad?, cambia nuestras vidas, que eso es lo que finalmente quiere el Señor, cambiar nuestra naturaleza, ¿sí? Entonces, dejemos que el Espíritu Santo trabaje. Nos manda al Hebreo 1342, que es Ga, raíz primaria, que dice levantarse, ser majestuoso, engrandecer. Dice levantarse, triunfar. Y nos dice Levítico 26:19, dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, ¿sí? Entonces, quiere decir que la soberbia es una manifestación del orgullo, ¿sí? Entonces quiere decir que el orgullo puede manifestarse como soberbia. Uh-huh. Que te sientas sobrevalorado, que te sientas por encima de los demás, que te sientas mejor que los demás, ¿sí? Que eres más importante, más inteligente, más valiente, más todo que los demás, ¿sí?
O sea, te quieres poner por encima de los demás, ¿sí? Entonces, dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que ante estas circunstancias del ser humano, lo que Dios va a hacer es cerrar el cielo. No hay lluvia, y entonces tampoco va a haber, obviamente, que produzca la tierra, ¿sí? Entonces, esto estuvo en la eternidad en Lucero. No entró, de él surgió de su corazón orgullo y por lo tanto soberbia y por lo tanto rebelión y por lo tanto amargura. Y nos está diciendo la palabra que eso está en nuestro corazón, ¿sí? Y dice que son maldades. Nos dice aquí Job 35:12, nos dice, allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Entonces, en los malos hay soberbia. La gente mala tiene soberbia. Ciertamente Dios nos oirá, no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Entonces, aquí está diciendo, ¿verdad?, que en la soberbia hay vanidad, lo cual está implicando que es algo vano, sin fundamento, ¿sí? Y que eso, ¿verdad?, está hablando de la soberbia. Él no oirá por la soberbia de los malos. Entonces, cuando una persona con soberbia ante los ojos de Dios es una persona mala. Entonces, aunque esa persona con soberbia, que es mala, ¿verdad?, puede ser que haga cosas malas o puede ser que no, pero desde el momento en que tiene soberbia dice que es mala. Dice, allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Entonces, esa persona con soberbia que está diciendo que es mala, ¿verdad?, en determinado momento que tenga circunstancias, a lo mejor clama, pero el Señor no va a oír por la soberbia. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, Dios se opone a los soberbios, pero está dispuesto a los humildes. Da gracia a los humildes, ¿sí? Da favor, da perdón, ¿sí?, a los humildes. Entonces, en ese momento, aunque la persona con soberbia esté quebrantada, hermano, hermana, el Señor no le oye. Por eso es muy importante que nosotros sepamos que hay en nuestro corazón, por lo que está escrito en la palabra, y que reconozcamos que eso está y que realmente no anhelemos tener esto y que le permitamos al Espíritu Santo trabajar, ¿sí? Y ¿sabes por qué? Mira, el Señor está permitiendo, déjame conectar, el Señor está permitiendo que veamos todo esto. ¿Por qué? Porque lo que Dios ve es el corazón y porque dice la palabra que del corazón mana la vida. ¿Y sabes qué? Dios, la venida de Cristo está cerca y lo que Dios quiere es que no te quedes. Dios quiere, ¿verdad?, está escudriñando el corazón de la iglesia, el corazón de los creyentes, ¿verdad?, para que aquellas cosas de las que nos tengamos que arrepentir, nos arrepintamos, ¿sí? Y le permitamos al Espíritu Santo trabajar en nuestro corazón, ¿sí? A lo mejor no lo sabías, ¿verdad?, pero para eso es, pues, la enseñanza. Fíjate bien lo que nos dice Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de que una persona sea quebrantada es porque hubo soberbia, ¿sí? Y antes de la caída, la altivez de espíritu, ¿sí? Dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Está tremenda. Entonces, antes del quebrantamiento es la soberbia, ¿sí? Entonces, Dios, hermano, nuevamente resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Nos dice Isaías 23:9. Dice que bueno, vamos a leer desde el 8, nada más que no lo puse. Déjame aquí.
En Isaías 23:8. Vamos a leer el 8 y el 9. ¿Quién decretó esto sobre Tiro, la que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra? Adonai de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia, es decir, para destruir, para profanar, ¿verdad? La soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Entonces, fíjate bien, la persona soberbia es una persona que te va a menospreciar con la mirada. Te va a ver de arriba abajo con la mirada, aunque salga lo contrario de su boca. Pero en la mirada va a decir mucho de lo que hay en su corazón, ¿sí? Y después quizá con un gesto, ¿verdad? No me interesa, ¿verdad? Un gesto quizá de desprecio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, fíjate que la soberbia, pues ahí en ese sentido, esa mirada, pues es violencia. Y entonces la soberbia también anida amargura. Uh-huh. Entonces vemos cómo hay varias cosas, ¿sí? Entonces dice el 9, Adonai de los ejércitos lo decretó para envilecer, es decir, para perforar, para profanar, para disolver, para herir, ¿verdad? La soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Entonces, aquí, ¿verdad? El hombre con soberbia presume, esa es su gloria. Esa es su gloria, pero dice, ¿verdad? Pero es soberbia, ¿sí? Dice para envilecer, para perforar, para herir, ¿verdad? Para destruir la soberbia de toda gloria. Entonces, tengamos cuidado, hermana, porque quizá, ¿verdad? Nosotros creamos que porque tenemos cierto tiempo en Cristo Jesús y porque creamos que vamos a la iglesia y diezmamos, pero si tu corazón no está en el diseño de Dios, a Dios no le agrada, porque lo que ve Dios es el corazón. Entonces, fíjate, aunque tú estés diezmando con soberbia. Tú estás diezmando con lo que está en tu corazón, ¿sí? Y ahorita estamos diciendo nada más de la soberbia. ¿Qué más cosas hay en tu corazón? Entonces, si estás diezmando, pero ese diezmo va envuelto, va contaminado de todo lo que hay en tu corazón. Entonces, si hay soberbia en tu corazón, tu diezmo está envuelto de soberbia, hermano. ¿Sí? Y igual, hermano, que te creas mucho porque piensas que tú das más diezmo que X, Y o Z persona. ¿Sí me explicó? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque es fácil que nosotros nos engañemos estando en Cristo Jesús, ¿eh? Y que creamos que estamos en el camino y quizá estamos fuera de ese camino, ¿sí? Dice Jeremías 13:9. Vamos a leer desde el 8. Dice, y vino a mí palabra de Adonai, diciendo, así ha dicho Adonai, así haré podrir la soberbia de Judá. Fíjate, está diciendo de Judá, está hablando de un pueblo. Entonces está diciendo, hermano, que pues por cuanto es la naturaleza humana, la soberbia está en la naturaleza humana, se está refiriendo, ¿verdad?, a un pueblo, a la soberbia de un pueblo, lo cual implica, ¿verdad?, que esa soberbia está en el corazón de todos los que conforman ese pueblo, ¿sí? Entonces, dice, y la mucha soberbia de Jerusalén, este pueblo malo, por lo tanto, es un pueblo malo, porque la soberbia no nos lleva a hacer cosas buenas. Dios resiste la soberbia, Dios resiste al soberbio, se opone al soberbio. ¿Sí me explicó? Dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, entonces nos está diciendo, en una persona que hay soberbia, Dios no se oye, esa persona no oye la voz de Dios. Por lo tanto, un pueblo que tiene soberbia dice que no oye las palabras de Dios, no oye a Dios. Entonces, la iglesia, hermano, tendríamos
Dios está limpiando la iglesia y entonces la iglesia, hermana, tendría que estar escuchando las palabras de Dios, lo que el Señor dice. ¿Por qué? Porque si la iglesia, el corazón de la iglesia es limpiado, ¿verdad? Tendrá que ser quitada la soberbia, que impide escuchar las palabras de Dios. ¿Sí me explico? Dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Entonces dice que anda en las imaginaciones de su corazón. ¿Qué imaginaciones te lleva la soberbia? En Lucero hubo soberbia. Fíjate, él fue Lucero, el primogénito en la eternidad, el primer ángel, pero fue sello de la perfección. Entonces tenía un nivel alto, pero aún así se quiso él, en su rebelión, en su soberbia, levantarse más y hacerse igual al Altísimo. ¿Sí? ¿A qué te lleva a ti tu soberbia? ¿A qué imaginaciones? Lucero en su corazón imaginó, ¿verdad?, que iba a ser como el Altísimo. ¿A ti a qué te lleva, verdad, la soberbia de tu corazón? En muchos creyentes o mujeres u hombres, ¿verdad?, los ha llevado, ¿verdad?, a casarse, a adulterar con el pastor o con la pastora, con el de la alabanza, hombre o mujer. ¿Sí me explico? Son las imaginaciones del corazón por un corazón, ¿verdad?, que tiene soberbia. Dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón. Entonces, ¿a qué imaginaciones lleva, verdad, la soberbia de tu corazón? A Lucero lo llevó a quererse hacer igual al Altísimo. ¿A ti a qué te ha llevado? ¿A qué imaginaciones? ¿A tomar los diezmos? ¿A mentir? ¿A acusar? ¿A qué ha llevado? Para sentirte por encima de los demás, ¿sí? Porque sentirte por encima de los demás igual puede incluir, ¿verdad?, el que porque tú estés cerca de la autoridad tú tienes una influencia y te sientes más que los demás. ¿Sí me explico? Eso es soberbia. Entonces, hermano, es bien fácil que nos engañemos que estamos en Cristo. Cristo, hermano, era humilde. Él se humillaba y siempre estuvo en la presencia de Dios. Y a veces, hermano, en lugar de estar nosotros en la presencia de Dios, lo que quieres, ¿verdad?, es estar influenciando a la autoridad, acusando a X, acusando a Y, acusando a Z, ¿verdad? Para tener tú, ¿verdad?, y sentirte en una posición superior a los demás. Qué tremendo, hermano. Es fácil que nos engañemos que estamos en Cristo, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice aquí Ezequiel 7, vamos a leer del 20 al 24, ¿sí? Dice, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia. Fíjate bien, una de las cosas que Dios hace es que hace al hombre competente para que pueda salir adelante. Por eso vemos ahí la misericordia y la perfección de Dios, en que Él da a justo y a injusto, ¿sí? Y tú ves muchas veces, ¿verdad?, que el que no está en Cristo, que es un injusto, ¿verdad?, tiene a la mejor empresas. ¿Por qué? Porque el Señor le dio una competencia intelectual, atributos, no sé, ¿sí? Y entonces eso viene a ser un ornamento, gloria. Pero ¿sabes qué? Por cuanto hay soberbia en su vida, ¿verdad?, nunca reconoce a Dios. Piensa que todo es por Él, ¿sí? Y no se da cuenta, ¿verdad?, que Dios hace competente a los creyentes
nos hace competentes por el Espíritu Santo para poder vivir una vida en el Espíritu, por lo que le permitimos al Espíritu Santo trabajar en nosotros, ¿verdad? Y escribir en la tabla de nuestro corazón. Nos hace competentes para vivir una vida en el Espíritu. Sí. Entonces, es en ese sentido. Entonces, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos, por eso por eso se lo convertí en cosa repugnante, en mano de extraños la entregué para ser saqueada y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán y apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Haz una cadena porque la tierra está llena de delitos, de sangre y de la ciudad está llena de violencia. Pues sí, mi hermano, mucha soberbia. Traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos. Entonces, la gente que tiene poder, digamos, en lo natural, ¿verdad? Poder, hermano, porque tenga dinero, poder porque tenga influencias, ¿verdad? Esté muy bien interrelacionado, ¿verdad? Aquí está hablando, ¿verdad?, de la soberbia de los poderosos, ¿sí? Dice, y sus santuarios serán profanados. Entonces, no importa, hermano, que sea un pueblo, una nación, que sea un creyente, hermano, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿sí? Entonces, porque esa gente, ¿verdad? Ni por la mente le pasa, y si le pasa por la mente, hermano, no le da gloria a Dios, ¿verdad? De que tiene ciertas capacidades, ¿verdad? Para poder salir adelante, ¿verdad? Y nunca, hermano, le da la honra, la gloria al Señor. Piensa que es por su destreza, ¿verdad? Porque es muy listo, porque es muy inteligente, pero no, nunca le dice, ¿verdad? La inteligencia que me dio Dios, ¿sí? O sea, no le da honra ni gloria, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Vamos a... Ay, ya se pasó el tiempo. Bueno, aquí, por ejemplo, nos dice Ezequiel 30, 18, vamos a leer desde el 17. Los jóvenes de Aven y de Pibeset caerán a filo de espada y las mujeres irán en cautiverio. Y en Tafnes se oscurecerá el día cuando quebrante yo allí el poder de Egipto y cesará en ella la soberbia de su poderío. Entonces está hablando nuevamente, ¿verdad? Cómo el poder produce soberbia. Está hablando nuevamente de una nación, ¿sí? Dice, tiniebla la cubrirá y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Entonces quiere decir, hermano, hermana, que si tu papá, tu mamá tenían soberbia, oye, pues lo más lógico es que en su descendencia, ¿no? Entonces, y bueno, pues la escritura lo dice, que eso es lo que sale del corazón del hombre, ¿sí? Que está dentro del hombre, ¿sí? Ok. Por ejemplo, aquí en Ezequiel 32, 12, dice, con espadas de fuertes haré caer tu pueblo, todos ellos serán los poderosos de las naciones y destruirán la soberbia de Egipto y toda su multitud será deshecha. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas, ni más las enturbiará pie de hombre, ni pezuña de bestia las enturbiará. ¿Sí? Entonces, mi hermano, esto de la soberbia es a nivel de naturaleza humana, ¿sí? Porque es lo que está en el corazón. Y todo el ser humano tiene la misma naturaleza, una naturaleza caída, hermano, y por lo tanto dice, ¿verdad?, que en esa naturaleza caída hay soberbia, y cuando venimos a Cristo, hermano, tú decides si sigues ignorando
que hay esa soberbia en tu corazón, pues está, aunque tengas a Cristo. Y si le sigues impidiendo al Espíritu Santo que trabaje, ¿verdad? Pues está la soberbia, aunque tengas a Cristo. Porque finalmente tú tienes una voluntad para decidir, ¿verdad? Sí, dejas trabajar al Espíritu Santo para que quite la soberbia, ¿no? Pero nuevamente dice la palabra, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, quiere decir que si en tu corazón está eso, aunque tú finjas ser humilde, pues no lo eres, ¿sí? Estás fingiendo, estás con apariencia, ¿sí? Cuidado, ¿sí? Ok, déjame ver qué otros. Dice Oseas 7:10, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Adonai su Dios, ni los buscaron con todo esto. Entonces nuevamente está hablando de un pueblo, ¿sí? De un pueblo. Nos dice Abdías 3, cómo la soberbia, hermano, engaña, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene muchas máscaras. Y hoy te quieres poner la máscara de humildad, pero es una máscara, no es lo que está escrito en tu corazón, no es lo que vives día a día, momento a momento, ¿sí? Entonces fíjate bien lo que nos dice aquí. Abdías 3:2 dice, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, la soberbia de tu corazón, está diciendo, la soberbia está en el corazón. La soberbia de tu corazón, dice, te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Adonai. Nada hay oculto al Señor. Yo te digo, hermano, la soberbia engaña, pero de Dios nadie se burla. Nadie, absolutamente nadie, porque Él lo que ve es el corazón. Y nuevamente, el ejemplo más claro te puedo decir, ¿verdad? Es lo que decía Lucero en su corazón. ¿Tú qué decías en tu corazón? ¿Así? El Señor estaba viendo lo que había en su corazón. Subiré al cielo. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces, había una inconformidad, ¿no? Él quería ser como el Señor, ¿sí? Y ver a todos los demás menos, inferiores, ¿sí? Entonces, ahí no, porque nuevamente, que nadie tenga más alto concepto de sí. Él quería tener más alto concepto de sí, porque él era el sello de la perfección, era el sumo sacerdote, cubría la gloria de Dios, era el ministro de alabanza, y él quería tener más alto concepto, ¿verdad?, que lo que era, ¿sí? Entonces, a lo mejor tú quieres tener un apostolado, ¿sí? Pero a lo mejor el Señor no te ha llamado para eso. ¿Sí me explicó, mi hermano? Entonces, el que tú anheles algo que el Señor tiene para ti es querer tener un alto concepto de ti, ¿sí? Entonces es muy importante, hermano, que nosotros tengamos en esto cuidado, ¿sí? Bueno, ese fue entonces Abdías 3:2. Entonces, nuevamente, la soberbia, hermano, nos engaña, ¿sí? ¿Y por qué? Porque fuimos formados en el mundo y el mundo nos dice, ¿verdad? No, pues tú tienes que ser esto. ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Sí? Y las cosas en el Señor, hermano, son pues llamamiento. Entonces, lo mejor es que vayamos, que el Señor nos tome de nuestra mano y vayamos al lado del Señor, ¿sí? Ok. Nos dice Sofonías 2:10, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron
y se engrandecieron contra el pueblo de Adonai de los ejércitos. Bueno, aquí obviamente está hablando de otras naciones, ¿sí? Entonces, simplemente en el caso de Egipto, ¿no? Si ellos vieron al pueblo de Israel inferior, ¿sí? Pues obviamente era soberbia. Y entonces aquí lo que dice, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Adonai de los ejércitos. Entonces, muchos de los pueblos en los cuales estuvo ahí Israel, ¿verdad? Los vieron en poca cosa, los humillaron, ¿sí? Esto está diciendo que tenían soberbia y se sentían superiores al pueblo de Dios, ¿sí? Y entonces aquí les está diciendo, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Adonai de los ejércitos, ¿sí? Entonces, esto es igual, hermano, a nivel de pueblos, de naciones, la soberbia. Uh-huh. Entonces, cuando una persona tiene soberbia, humilla, ¿sí? Puede aparentar, pero dice que la soberbia engaña y la soberbia es mala. En los corazones donde hay soberbia, la gente es mala. Puede tener apariencia. Mucha de la gente, ¿verdad? Llega a la iglesia y ya sabe cómo conducirse, cómo presentarse, ¿sí? Pero lo que Dios ve es el corazón. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? Fíjate bien, aquí Zacarías 9:6 dice, habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos, ¿sí? Entonces, mucha soberbia en el ser humano, en los pueblos, en las naciones, ¿sí? Bueno, mis hermanos, vamos a dejarle ahí y continuamos. Dios les bendice.